para asegurar que cada bus esté siempre listo, sea más seguro Corporación y de los eficiente. líderes empresarios del transporte y la industria a nivel global, como actores determinantes para lograr la 25 calidad en años la de prestación historia. del servicio. Hoy, un sistema que se transforma, que innova y que trabaja para un Agosto futuro urbano 2014, sostenible. Lima, Porque Perú. tu viaje es nuestra prioridad. 28 Aquí, agencias sí pasa. gestoras y 26 asociados adherentes realizan el Aquí, cuarto Congreso sí de pasa. Mejores Bogotá, mi Prácticas ciudad, y la primera mi casa. Cumbre de Ciudades Alcaldía Líderes de Mayor de Movilidad Bogotá. Sustentable, donde se aprueba la Declaración de Lima, Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, acción conjunto de impulsar políticas públicas de América Latina en movilidad urbana sustentable. Asimismo, se crea el cuerpo técnico consultivo de la red CIMUS para acompañar a todos los actores de la movilidad. Siendo la movilidad un factor determinante que orienta el desarrollo de las ciudades, la Cumbre de Ciudades de Líderes en Movilidad Sustentable de América Latina se llevará a cabo en el 8 de agosto en Lima, Perú, y espera reunir a más de 40 alcaldes de las ciudades principales de América Latina preocupados por mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la movilidad como un derecho social. Octubre 2017, La Paz, Bolivia. Sexto Congreso de Mejores Prácticas CIMUS en América Latina y tercera Cumbre de Musal. En el marco de este evento se aprobó la reforma estatutaria de CIMUS, permitiendo el ingreso de ciudades, áreas metropolitanas y estados a través de sus principales autoridades de movilidad. Llevamos 10 años acompañando y conectando a todas las partes interesadas del El futuro pertenece a aquellas personas que tienen el valor de soñar y la determinación de hacer realidad sus sueños. Así nace CIMUS, con la idea de crear una red capaz de generar impacto y transformar vidas. Abril 2010, Curitiba, Brasil. Creación de 14 agencias de transporte masivo, con el anhelo de unirse para impulsar el intercambio de buenas prácticas y promover los sistemas integrados de transporte en América Latina. Belo Horizonte, Brasil 2013. Incorporación de los líderes empresarios del transporte y la industria a nivel global como actores determinantes para lograr la calidad en la prestación del servicio. Agosto 2014, Lima, Perú. 28 agencias gestoras y 26 asociados adherentes realizan el cuarto Congreso de Mejores Prácticas y la primera Cumbre de Ciudades Líderes de Movilidad Sustentable, donde se aprueba la Declaración de Lima, Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, acción conjunto de impulsar políticas públicas de América Latina en movilidad urbana sustentable. Asimismo, se crea el cuerpo técnico consultivo de la red CIMUS para acompañar a todos los actores de la movilidad. Siendo la movilidad un factor determinante que orienta el desarrollo de las ciudades, la Cumbre de Ciudades de Líderes en Movilidad Sustentable de América Latina se llevará a cabo en el 8 de agosto en Lima, Perú, y espera reunir a más de 40 alcaldes de las ciudades principales de América Latina preocupados por mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la movilidad como un derecho social.
Octubre 2017. La Paz, Bolivia. Sexto Congreso de Mejores Prácticas SIMUS en América Latina y tercera cumbre de MUSAL. En el marco de este evento se aprobó la reforma estatutaria de SIMUS, permitiendo el ingreso de ciudades, áreas metropolitanas y estados a través de sus principales autoridades de movilidad. Llevamos 10 años acompañando y conectando a todas las partes interesadas del transporte público para implementar soluciones en torno a la movilidad urbana sustentable que permita mejorar la calidad de vida de las personas. 15 años creciendo y compartiendo junto a ustedes. Más de 60 ciudades conectadas, 1 millón de personas sensibilizadas, más de 80 proyectos de movilidad, más de 600 millones de vidas transformadas. «15 años transformando vidas». Hola, un gusto saludarlos aquí desde Los Hechos, en fin. Hoy nuestro conversatorio, como lo prometimos, este cuarto conversatorio tiene lugar en el patio taller C18 del portal de Sura. Soy Marta Gutiérrez, secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, y le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes desde las diferentes plataformas del canal de Transmilenio, del canal de SIMUS, nos están acompañando. Para mí es un verdadero honor hoy presentarles a quienes nos van a acompañar en este cuarto conversatorio en el marco de los 25 años de innovación de transporte masivo que estamos conmemorando de nuestro asociado plenario fundador Transmilenio S.A. Hoy, junto a los expertos, quienes han hecho parte de la construcción del sistema, quienes han vivido realmente el mantenimiento, la expansión y el cuidado del sistema, nos van a contar desde su experiencia cómo ha sido esa evolución del mantenimiento, de ese esquema tradicional que pasábamos de un mantenimiento preventivo, hoy a modelos realmente mucho más tecnificados. Y me estoy refiriendo específicamente a esa nueva arquitectura del mantenimiento inteligente, donde se ha venido incorporando tecnología como analítica predictiva, sensórica y modelos de falla basada en modelos de datos. Para este propósito vamos a contar con nuestros expertos que quiero justamente presentárselos y darles la más cordial bienvenida. Y bueno, tengo el placer de presentarles a nuestros invitados, quienes han hecho parte de esta construcción en el área de mantenimiento. Y me acompaña justamente Omar Saavedra. Omar, bienvenido, un gusto saludarte y cuéntanos, 20 años en una entidad donde has dado todo y hoy nos vas a compartir parte de esa experiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí, han sido pues 20 años de trayectoria, la cual vengo compartiendo experiencias y estoy muy contento de verdad de estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, por favor, nosotros aún más contentos. También le doy un saludo muy especial a Luis Morón. Luis está también de cumpleaños, 25 años vinculado con la entidad. Luis, cuéntanos. Esta ha sido una experiencia muy bonita, pues trayectoria muy enriquecedora desde lo personal y lo profesional y seguimos en un aprendizaje continuo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Luis, bienvenidos. Y quiero darle también un saludo de bienvenida a Lucy. Lucy, qué gusto. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Un gusto estar aquí acompañándolos en este espacio tan enriquecedor y compartir experiencias desde el componente zonal de Transmilenio.
Muy bien, Lucy. Lucy es la directora de Buses Zonal del Sistema Transmilenio y también nos va a compartir esa experiencia en el modelo de mantenimiento. Y nos acompaña nuestro subdirector de BRTs de Transmilenio, Jaime Monroy. Jaime, me encanta saludarte. Hoy vas a estar dirigiendo este conversatorio. Bienvenido, Jaime, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para todos, un gusto estar acompañándolos nuevamente con la red CIMUS. Es muy enriquecedor para el sistema dar a conocer todos estos aprendizajes y esperamos, por supuesto, una interacción muy activa de todas las personas que están conectadas hasta ahora con nosotros. Bueno, también me da un gusto saludar a Ángel. Ángel, tú eres, como dices, el más nuevo dentro de todo este equipo, ¿no? Son 4 años que lleva en la dirección justamente de mantenimiento. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Marta, buenas tardes. Pues para mí ha sido un privilegio pertenecer a este grupo de trabajo tan importante y pues en constante aprendizaje. Muy bien, bueno, y nos vas a compartir también toda esa experiencia que llevas. También le quiero dar un saludo muy especial a Francisco. Francisco ya lleva algo más de 10 años también en la entidad. Francisco, un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes para todos, pues muchas gracias por la invitación. Pues como vemos acá, pues la parte técnica, estamos acá pues prestos a tener este conversatorio para pues brindar conocimiento. Parte pues de lo que buscamos como sistema también. Muchas gracias. Y me quedo con esa última palabra que dice Francisco. Efectivamente, el objetivo de este grupo y serie de conversatorios que venimos teniendo conmemorando los 25 años de operación del sistema de BRT más robusto del mundo como es Transmilenio, es justamente cumpliendo un propósito que tiene la red, el de compartir el conocimiento, la experiencia, pero justamente estos conversatorios buscan documentar la memoria técnica de la entidad. Y para este propósito, hoy quiero darle la posta a Jaime. Jaime, para que nos explique un poco y conduzca esta charla. Va a ser en 3 bloques, ¿no, Jaime? Cuéntanos cómo va a ser esta metodología rápidamente. Bueno, vamos a estar desarrollando este conversatorio teniendo un hilo conductor que nos lleve por toda la historia, no solamente de la implementación de Transmilenio, sino de la gestión de mantenimiento como tal. Y en ese sentido poderles compartir el contexto histórico, los retos, los desafíos y por supuesto esa proyección y esa perspectiva de mantenimiento actual y futuro con la llegada de las nuevas tecnologías. Magnífico. Yo creo que con esto invitamos a quienes están conectados y participando de este conversatorio que puedan ir dejando sus preguntas, porque al final vamos a tener un bloque donde esperamos ir resolviéndolas con la experiencia de quienes me están acompañando. Muchas gracias y los dejamos con un video para retomar y empezar este interesante conversatorio. Gracias. La promesa del 12. ¿Sabías que nuestros sistemas hace 25 años, Bogotá soñó con una movilidad de primera mano? Expertos en movilidad, académicos y delegaciones internacionales ya han vivido la experiencia de... Hace 25 años, Bogotá soñó con una movilidad diferente. Nació Transmilenio, una promesa de futuro que transformaría la forma en que nos movemos. Con los años, Transmilenio creció, conectando cada rincón de Bogotá y convirtiéndose en el sistema BRT más grande del mundo. Una operación gigante que exige el máximo de cada bus, cada día. Así pasa, Bogotá. Mientras la ciudad dormía, una transformación silenciosa ocurría. Miles de buses que cumplieron su ciclo daban paso a una nueva generación, una renovación masiva planeada para el día siguiente. Esta evolución no es solo de buses, es el resultado de 25 años de aprendizaje y una apuesta por el futuro. Un mantenimiento predictivo y tecnológico. Ahora no solo reparamos, anticipamos. Usamos datos y tecnología avanzada para asegurar que cada bus esté siempre listo, sea más seguro y eficiente. Transmilenio, 25 años de historia. Hoy, un sistema que se transforma, que innova y que trabaja para un futuro urbano sostenible, porque tu viaje es nuestra prioridad.
Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía. Desde Transmilenio. Hoy estamos desde el patio portal de SUA en vivo, acompañados de las actividades de mantenimiento que permiten el alistamiento de toda la flota que le presta servicio a los bogotanos. Hoy vamos a desarrollar el conversatorio Evolución de la gestión del mantenimiento del sistema más grande y más importante de BLT del mundo, el sistema Transmilenio de la ciudad de Bogotá. Y vamos a tener una conversación con los expertos en donde enmarcaremos y capitalizaremos toda la experiencia de estos 25 años de operación en todo lo que tiene que ver con la evolución del mantenimiento para brindar el servicio a más de 4 millones de usuarios en el día. Vamos a hablar también un poco de esa perspectiva, de las proyecciones y los desarrollos que hemos podido tener con la renovación de la flota en todo el sistema Transmilenio, no solamente en el componente troncal, sino también en los complementos de los buses urbanos en las rutas zonales. Comenzaremos con el bloque número 1, el contexto histórico de la gestión de mantenimiento. Ya tenemos un poco más de 24, de 25 años de operación y quisiera que nuestros compañeros empecemos a imaginar cómo fue ese primer día de la gestión de mantenimiento de los primeros buses que recibimos de la ciudad de Bogotá en el año 2000, donde no existía el smartphone, no existían las reuniones virtuales, el acceso a todo lo que tenía que ver con Internet era muy limitado a las comunicaciones. Era todo un desafío empezar a hacer esa gestión de mantenimiento de esos primeros buses que recibimos en la ciudad de Bogotá. Vamos a comenzar precisamente con eso. ¿Cuáles han sido los principales desafíos técnicos de mantenimiento en estos 25 años de operación del sistema BLT de Bogotá, Luis? Bueno, gracias nuevamente. Para hablar de los desafíos técnicos y a lo largo de la historia del sistema, es importante señalar previamente que, digamos, cuando hablamos de mantenimiento, es necesario indicar que todos los equipos susceptibles de mantenimiento suelen presentar fallas en una edad temprana, en una edad final, se establecen en la mitad, y los buses del sistema no han sido la excepción. Digamos que al principio de la operación era un sistema muy desconocido. Técnicamente había un recurso técnico humano escaso y quienes efectuaban el mantenimiento de la flota, pues los que sabían de los buses en su momento eran los fabricantes de la flota. Digamos que eso representó un desafío muy importante, esa falta de conocimiento técnico que a la postre se fue solucionando con la transferencia de tecnología por parte de los fabricantes de la flota y los concesionarios, quienes fueron, digamos, entrenando a su personal técnico para adelantar ese mantenimiento. Esto nos lleva a una situación muy importante y es algo que denominamos nosotros la aclimatación de la flota, y es cómo se adapta los equipos, para este caso los buses, a las condiciones de operación de la ciudad de Bogotá. Es digamos, Bogotá es todo un experimento, es todo un laboratorio hablando de operación del sistema de buses y del mantenimiento como tal. Esto nos ha traído otros desafíos, por ejemplo, el alistamiento previo de los buses antes de salir a operar todos los días. Estamos hablando del componente de BLT de 3.150 vehículos que al unísono pasan por un esquema y un proceso de alistamiento, y esto a lo largo ha significado un desafío muy importante. Hay unos hitos importantes que se han presentado, y es, por ejemplo, en algún momento ya se terminaban los contratos o mejor ya se empezaban a culminarse la vida útil de los buses de las fases 1 y 2, las primeras concesiones que entraron en operación. Esto nos llevó a mirar la estrategia de cómo poder ampliar esta vida útil de estos buses con el ánimo siempre de garantizar la prestación del servicio. Esto hizo que los concesionarios y que el personal técnico también de Transmilenio pues hicieran unos esfuerzos muy importantes para hacer unos análisis, una inspección y un reacondicionamiento de toda la flota, que a la postre nos dejó un conocimiento muy importante. Ya digamos que retrotrayendo todas estas situaciones
de los desafíos, hay algo que se ha presentado muy importante y es cuando se acaba un contrato de concesión y empieza el otro. Esto significa una logística muy, muy importante, adelantada tanto por los concesionarios como por el personal técnico de Transmilenio, y tiene que ver con que el usuario no se dé cuenta que se acaba una concesión y inicia otra. Un usuario se puede, en un bus que termina la operación, se sube en unas condiciones X con un bus de cierta antigüedad, pero cuando va a salir al otro día ya está en un bus totalmente nuevo con unas condiciones de tecnología diferentes. Entonces, resumiendo, los principales desafíos son la adaptabilidad de la flota a las condiciones de operación de Bogotá. Han sido realmente extremas, de mucho aprendizaje, no solo para nosotros, sino para el exterior. Y esa capacidad de ajustarnos en el día a día para el alistamiento de la flota, para que todos los usuarios, cuando inicien un día de operación, pues se encuentren unos buses en condiciones de seguridad y de confiabilidad. Has mencionado algo muy importante, y es que Bogotá es una plaza retadora para todos los fabricantes de buses, y en ese momento éramos el punto de partida y ese día cero en el que íbamos a empezar a probar qué pasaba con toda la oferta en el mundo y cómo se adaptaba en la ciudad de Bogotá. Esto, Omar, ¿cómo lo podemos resumir también en términos de desafíos técnicos, del avance de la gestión de mantenimiento de los aprendizajes desde la dirección de BRT? Bueno, muchas gracias. Pienso que la evolución del mantenimiento en estos 25 años de operación está marcada en dos aspectos importantes. Primero, desde la percepción de los concesionarios que tienen a cargo las obligaciones contractuales de la gestión de mantenimiento, y desde la perspectiva del ente gestor con las obligaciones de supervisión y control, ¿sí? Digamos que en este sentido, para las primeras fases de operación, fases 1 y 2, en los años 2000 a 2005, se vienen adaptando sistemas reactivos, mucho mantenimiento correctivo, y pues se hacen actividades preventivas en muy poca proporción, uso esporádico pues de software no muy especializado. Ya avanzando hacia la fase 3, viene ya la implementación del mantenimiento preventivo sistemático, y con la utilización de software especializado para gestionar las diferentes actividades de mantenimiento dentro del taller. Ya en la última fase de implementación, fases 4 y 5, ya viene la implementación del mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, con alta utilización de telemetría, mantenimiento inteligente utilizando Big Data, inteligencia artificial, entre otros. Ya en la parte de seguimiento y control, nosotros realizábamos diferentes inspecciones, ¿sí? Iniciando con inspecciones aleatorias, las cuales se marcaban en actividades principalmente de aseo, seguridad y confiabilidad. Cuando los vehículos, cuando se evidenciaban novedades dentro de estas inspecciones, se reportaban a los concesionarios para que hicieran las correcciones pertinentes. Ya avanzando en el tiempo, hacia las fases 3, ya hay implementación de inspecciones periódicas más especializadas, las cuales contemplaban sistemas de chasis, carrocería, tren motriz, sistemas de frenos, sistemas de refrigeración, sistemas neumáticos, entre otros. También hemos venido utilizando inspecciones específicas dentro de los procedimientos, como el protocolo de confiabilidad, donde dependiendo de los requerimientos se hace una inspección focalizada en sistemas pues, de seguridad y demás. También existen inspecciones que se dieron en su momento, dada la transición de los contratos de la fase 1 y 2, donde se hicieron reacondicionamientos, y
y se extendieron los contratos hasta su finalización, que fueron conocidas como el overhaul. Otro aspecto importante es el uso de indicadores y su evolución. Inicialmente no habían indicadores de seguimiento del mantenimiento contractual. En los concesionarios se hacían actividades de registro de conteo de varadas, registro de actividades que llevaban un control sistemático básico. Con la transición de los contratos de la fase 1 y 2, ¿sí?, y la finalización, se incorporó el indicador de distancia, el DPV, que es distancia media entre fallas, y ya finalizando las fases, o mejor, finalizando las fases, la fase 3, la reestructuración de la fase 3 y la entrada en operación de las fases 4 y 5, pues, digamos que ya se dejaron o se incorporaron en manuales de servicio, ¿sí?, para ofrecer pues mejor calidad de servicio hacia los usuarios. Bueno, digamos que eso en términos generales en cuanto al uso de indicadores, y su evolución. Luego tenemos la sistematización de la información y bases estructuradas. Al inicio nosotros hacíamos seguimiento y control de varadas desde el centro de control en un tablero, y pues hacíamos unas tablas, unos tableros en Excel básicos. A medida que se fueron incorporando tecnologías nuevas en los buses, incrementando la flota, se realizaron bases consolidadas estructuradas en formato Excel, que a su vez fueron la base para las últimas implementaciones de fase 4 y fase 5, ¿sí?, donde nacieron aplicativos para realizar inspecciones, sistemas IAPO que tenemos para novedades, y otros seguimientos a indicadores y debido proceso en general. Hay otro aspecto importante que es la actualización de planes de mantenimiento, y dada la experiencia de los concesionarios y de la flota en la operación. Entonces allí vimos mejoras en sistemas de puertas, sistemas de refrigeración, entre otros, ¿sí? Aquí se hicieron adecuaciones a los planes de mantenimiento, se incorporaron proveedores de industria nacional, y se mejoraron elementos y componentes. Realmente. También se hizo un desarrollo importante, ya para finalizar, donde se instrumentaron vehículos para desarrollar un producto de un fabricante, que como resultado dio una transmisión dedicada a las condiciones de operación de Bogotá. Bueno, muy bien. Todo esto ha sido gracias precisamente a la actualización no solamente de los procedimientos, al entendimiento de toda la tecnología que llega en el sistema, pero también trae consigo una necesidad de actualizar esa cultura organizacional. Francisco, ¿qué nos cuentas precisamente sobre esos desafíos de ir adaptando también ese personal, ese recurso técnico, esa cultura organizacional, no solamente desde el ente gestor, sino desde todos los concesionarios y proveedores de servicio en el sistema para ir a la par a esa evolución de mantenimiento de su gestión? Claro que sí, Jaime. Pues digamos, Omar y Luis tocaban unos puntos importantes, y es como a nivel sistema pues nació pues como una estructura poco robusta, con un grado de conocimiento limitado, y eso hizo que a nivel organizacional las primeras estructuras de la gestión de mantenimiento, tanto de los equipos de Transmilenio como de los equipos de las concesiones, fueran unas estructuras bastante pequeñas, con organizaciones muy verticales, digamos, como que la figura de simplemente tener un jefe de taller y un grupo de técnicos de mantenimiento fue como esa primera manera de tener, pues, digamos, una estructura para atender el mantenimiento. Con estos retos, con lo que mencionaba Omar, por ejemplo, de la llegada de nueva tecnología, de nuevos retos técnicos,
por supuesto que los equipos técnicos tuvieron pues que robustecerse. Entonces pues ya, por ejemplo, y acá como lo podemos ver en el entorno real en el que estamos, procesos como la gestión de llantas, procesos como ya la planeación del mantenimiento, bien lo mencionaba Luis Alfonso, al principio teníamos un mantenimiento muy reactivo, esperábamos, digamos, como sistema, pues que ocurrieran las fallas y se tomaban acciones únicamente cuando sucedían, no desde antes. Ya pues digamos con esa transformación hacia el enfoque del mantenimiento preventivo, pues por supuesto apareció la figura de la planeación de mantenimiento, el ciclo PHBA como parte pues digamos de los procesos de robustecimiento pues también a nivel del talento humano. Entonces digamos que por ese lado podría destacar eso, cómo a lo largo del tiempo ha venido evolucionando esa estructura organizacional de mantenimiento también para responder a esa evolución técnica. Entonces pasamos de unos equipos muy verticales allá unas estructuras más horizontales, con un área de planeación, con un área pues ya de ejecución. Las áreas de compras, por ejemplo, pues también se robustecieron bastante de cara a los concesionarios y hoy en día pues ya seguramente lo podremos debatir más adelante, el tema de la confiabilidad, como que esa sistematización a la que hemos llegado y la que nos tiene acá en este conversatorio un poco le apunta a cómo el proceso de confiabilidad requiere pues profesionales pues expertos en la materia y eso pues digamos lo que nos ha enseñado en estos 25 años es que pues la transformación de los equipos técnicos pues va de la mano con esa pues evolución de las necesidades. De pronto destacaría también en cultura organizacional un asunto importante en el mantenimiento y es la seguridad y la salud en el trabajo. Creo que eso es una parte bastante diciente porque muchas personas de este gremio conocen pues como en Latinoamérica se solían llevar estas cosas hace muchos años, digamos como que la idea de un taller mecánico con pocas condiciones de aseo, con un desorden, era como la constante. Y también, digamos, las condiciones en las que el personal hacía el mantenimiento, se podría decir que no eran las más óptimas. Hoy en día y a través de ese aprendizaje que hemos tenido en estos años, hemos, pues digamos, también de la mano con los concesionarios, perfeccionado esas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el uso de elementos de protección personal, el seguimiento pues a los procedimientos, el higiene postural, pues que es una parte bastante importante porque pues el talento humano es lo que finalmente pues ayuda a construir este sistema. Finalmente, todo el tema pues ya de auditorías, ya de cara pues a nuestro rol de Transmilenio como ente gestor, pues también nos obligó a evolucionar en ese tema. Pues nosotros directamente no ejecutamos el mantenimiento, pero sí acompañamos el desarrollo de esas actividades. Entonces, en ese sentido, pues también la estructura organizacional de Transmilenio ha venido pues ajustándose a esas necesidades. Tenemos pues hoy en día un profesional de confiabilidad, los profesionales de mantenimiento que nos acompañan acá, ya pues por el lado de pruebas técnicas, ingeniería y todo lo que es desarrollo de vehículos, incluyendo todo el tema de nuevas tecnologías, pues hay también profesionales dedicados y unos robustos equipos técnicos. Entonces, yo diría, Jaime, que como que la evolución es un camino no solo desde lo técnico, sino pues también desde el talento humano y pues prueba de eso es un poco lo que vamos a hablar en este conversatorio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Logramos una estabilización en su momento de ponernos en la vanguardia de toda la tecnología que recibimos en el componente BRT y llega un reto mayor que fue la implementación del sistema integrado de transporte como tal en su componente zonal. Nos acompaña Lucy, la directora técnica de buses, lideras más de 7.000 buses en términos de operación y de mantenimiento en el componente zonal en el sistema Transmilenio, todas esas rutas urbanas que nos garantizan esa cobertura completa de nuestro sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Lucy, cuéntanos cuáles han sido esos retos para adaptar todos estos aprendizajes de mantenimiento a esas condiciones particulares y bastante específicas en términos de operación de las rutas urbanas y también cómo ha sido ese papel de la mujer, pues bajo tu liderazgo, por supuesto,
en esta participación de las actividades de mantenimiento de operación del sistema en el componente zonal. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Efectivamente, en Transmisonal hay vinculados 7.364 buses que permiten la cobertura a toda la ciudad de Bogotá. Estos están distribuidos en cerca de 40 patio-talleres en los que los concesionarios hacen todas las labores de mantenimiento que desde la Dirección Técnica de Buses se supervisa. Y efectivamente todas estas actividades han tenido bastantes retos. Uno de los que pues inicialmente quiero mencionar es esa heterogeneidad de la flota, y esto se debe a que en el componente zonal tenemos varias combinaciones de tipologías, tecnologías y marcas de buses que requieren que haya unas rutinas de mantenimiento muy específicas para cada tipo de bus, haciendo más compleja un poco este mantenimiento. El segundo aspecto es el tema del contexto operacional de nuestras rutas, y es todos los buses que operan en el componente zonal, pues operan en carriles mixtos, con altas pendientes, radios de giro restringidos, y además nuestras rutas tienen unos recorridos bastante extensos que también hacen que cada rutina de mantenimiento o los planes de mantenimiento de los concesionarios deban ajustarse a las necesidades del servicio en el componente zonal. Y el tercer aspecto, pues dentro de los importantes está todo el tema de la transición a nuevas tecnologías y a tecnologías limpias que pues ha liderado Transmilenio. Recordemos que cuando inició el componente zonal arrancó con flota usada proveniente del TPC, del transporte público colectivo tradicional, en el que esta flota pues no estaba, digamos, asociada a esquemas formales de mantenimiento. Con el liderazgo de Transmilenio en modernizar esa flota, efectivamente pues llegaron tecnologías nuevas que también trajeron con su implementación y su operación algunos desafíos importantes, como el tema de infraestructura, por ejemplo, adecuar todo el tema de patios a estos nuevos procesos de mantenimiento y asimismo de recarga, por ejemplo, de energía eléctrica, de gas, porque pues digamos en el componente zonal actualmente tenemos 1.164 buses eléctricos y 1.260 buses a gas. Entonces todo eso también conllevó a que los equipos técnicos de mantenimiento deban estar permanentemente en una actualización de capacitaciones de la mano, por supuesto, con los fabricantes, porque como ustedes lo mencionaban hace un momento, la operación en Bogotá es totalmente diferente a además lugares del mundo incluso, que han tenido o han generado que los fabricantes deban adaptar cosas muy específicas a la operación. Todos estos vehículos que les menciono y todos los que han llegado al componente zonal también están equipados con elementos ITS o sistemas inteligentes que en este momento también facilitan tras su aprovechamiento tener un mantenimiento predictivo que permita con base en datos reducir todas las acciones correctivas que antes era como lo que más se generaba en el tema de mantenimiento, todo con enfoque en mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de la flota para que pueda prestar un adecuado servicio pues, a los usuarios. Y finalmente creo que otro de los aspectos, desafíos que ha dejado esta implementación ha sido implementar un enfoque muy estratégico y sistemático de todo el tema de gestión de activos que permite maximizar los activos, gestionar riesgos, reducir costos, y todo esto también lo ha permitido pues ese tema de contar con datos que en este momento tienen pues digamos la facilidad con la que llegó la flota o está llegando la flota al componente zonal. Y Jaime, tú me preguntabas cómo ha sido el rol de la mujer pues digamos en este ambiente que es un poco o tradicionalmente ha sido mucho más masculino. Creo que en el sistema hemos visto cómo la participación de las mujeres ha venido tomando una mayor participación. En este momento, por ejemplo, de todo el tema de personal con el que cuentan los concesionarios que participan en actividades de aseo, de alistamiento y de mantenimiento de la flota, hay más de 446 mujeres que aportan, digamos, todo desde sus perfiles, no solo técnicos, sino también profesionales, en un trabajo bastante importante y valioso para nuestra operación. Desde la Dirección Técnica de Buses, hemos visto también este avance principalmente con la ingeniera que lidera
todo el proceso de mantenimiento, Sonia Silva pues ha aportado y llegado a aportar nuevas perspectivas también durante este proceso, y el 27% de su equipo en este proceso de supervisión también son mujeres. Entonces creo que en el sistema, tanto los concesionarios como la entidad le ha apostado a generar espacios inclusivos en los que se reconozca y se valore mucho ese papel transformador que tienen las mujeres en procesos o en actividades que son tradicionalmente pues realizadas por hombres. Bueno, muy bien, muchas gracias. Súper valioso también, digamos, a nivel de resultados, todo eso que nos están contando, solamente desde la Dirección Técnica de BRT, sino el componente zonal, pues ha permitido precisamente no solamente capitalizar la experiencia para el mismo funcionamiento y mejora de la calidad del servicio del sistema Transmilenio, sino somos referentes mundiales en ese sentido también, y yo creo que eso también vale la pena rescatarlo. Con eso terminamos nuestro primer bloque. A todas las personas que están participando activamente en las transmisiones les pedimos por favor que sigan poniendo sus preguntas, sus comentarios. Al final vamos a tener la posibilidad de responder algunas preguntas en nuestro último bloque, y vamos a continuación con un video que resume y que nos permite compartir algunas imágenes de cómo ha sido esa evolución del mantenimiento en el sistema Transmilenio, cómo desde los primeros años hasta hoy nos hemos adaptado a esos grandes retos tecnológicos y, por supuesto, a ese enfoque de mantener el mejor servicio para todos nosotros. La promesa del 2000. ¿Sabías que nuestro sistema... Hace 25 años, Bogotá soñó con una movilidad diferente. Nació Transmilenio, una promesa de futuro que transformaría la forma en que nos movemos. Con los años, Transmilenio creció, impactando cada rincón de Bogotá y convirtiéndose en el sistema BRT más grande del mundo. Una operación gigante que exige el máximo de cada bus cada día. Aprende sobre la gestión. Mientras la ciudad dormía, una transformación silenciosa ocurrió. Con la idea de crear una red capaz de generar transforma ciudades. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, comenzamos con el segundo bloque, los retos y desafíos en la gestión de mantenimiento del sistema BRT. Y quisiera comenzar con Luis. ¿Qué estrategias en términos de metodología se afrontaron para esa evolución en la gestión de mantenimiento? Ya hablamos un poco de ese contexto histórico, esos primeros aprendizajes de las primeras fases con esa tecnología que recibimos en el sistema BRT en Bogotá. Hablemos precisamente de esas estrategias para la evolución del mantenimiento desde la gestión de mantenimiento. Perfecto. Es importante señalar que Transmilenio está, digamos, tiene una relación con los concesionarios que la regula un contrato de concesión. Lo primero que fue necesario adaptar, digamos, a la medida que ha evolucionado el tiempo, fue las obligaciones contractuales y los contratos en sí en lo que tiene que ver con la gestión del mantenimiento. Digamos, nos dimos cuenta con esas lecciones aprendidas que habían o existían algunas obligaciones relacionadas con el mantenimiento muy ambiguas, que eran susceptibles a diferentes interpretaciones y o que no delimitaban de alguna manera las actividades de unos y de otros, por lo que fue necesario robustecer en el tema contractual todo lo que tiene que ver con la gestión de mantenimiento. Entonces, una de las primeras estrategias que se ha venido adoptando es a nivel contractual, con las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de mantenimiento, tanto el alcance desde Transmilenio en su calidad de ente de gestoría y de control, como de los concesionarios como ejecutores del mantenimiento. Ya aquí entramos a otra etapa y es todo lo que tiene que ver con analítica de datos, y es que la gestión de mantenimiento en sí y todas las actividades de mantenimiento producen muchísimos datos.
producen datos, por ejemplo, de la cantidad de varadas, del tipo de falla técnica, de los sistemas afectados, de dónde se producen o en dónde se presentan este tipo de fallas, y esto va generando información que al inicio, pues la verdad, y hay que decirlo, la teníamos subestimada, era información que reposaba en archivos de Excel o inclusive eran consignadas manualmente en diferentes bitácoras de mantenimiento y libros, y esto, pues nos dimos cuenta que era necesario entrar a un análisis de toda esta información, organizarla para poder sacar un fruto de esa información. Es así como empezamos a aplicar estrategias relacionadas con inteligencia de negocios, aplicando estrategias, por ejemplo, de minería de datos, de las diferentes fuentes de donde se produce esta información, se fueron consolidando, se fueron organizando los datos, y de esta manera se construyó, y hoy en día tenemos una bodega de datos con toda la información que proviene del mantenimiento, y que ya podemos decir que son datos duros, que son susceptibles de ser analizados mediante modelos estadísticos y que nos sirven, por ejemplo, para diseñar y para crear una herramienta, por ejemplo, que estamos ya aplicando, que es un modelo predictivo de fallas. Entonces, como bien lo citaba Francisco, ya no nos vamos a un esquema tan correctivo, sino que la idea es anticiparnos a la producción de esa falla y actuar antes de que se dé, mejorando precisamente la percepción del usuario frente a la prestación del servicio, la confiabilidad de la flota y la seguridad de la misma. Bueno, muy bien, hablabas del perfeccionamiento en cada fase contractual de la solicitud, no solamente de especificaciones técnicas, sino la armonización de las obligaciones de todos los actores que intervienen en las actividades de mantenimiento y de operación. Francisco, esa evolución de especificaciones técnicas nuevas, ¿cómo se armoniza con los retos de mantenimiento? Cada vez tenemos la oportunidad de pedir flota que está a la vanguardia mundial, pero cada una de esa nueva llegada de nueva tecnología también supone unos retos para la entidad en términos de la gestión de mantenimiento. Así es, Jaime. Pues digamos que destacaría como primer aspecto justamente que para llegar a lo que estaba mencionando Luis hace un momento de análisis estadísticos, de esa Big Data, digamos, que hoy en día tenemos, pues tuvimos que recorrer un camino, y eso pues digamos que nos lleva a decir es como que pues hay elementos técnicos en los buses que generan esa información. Entonces, en ese sentido, los sistemas, lo que llamamos sistemas inteligentes de transporte, trajeron pues un conjunto de elementos que antes no existían en los buses. Entonces, ahora tenemos pues unos sistemas de telemetría que pues capturan información de muchos sensores del vehículo, y tal vez hace 20 años pues esos sensores o existían o pues sencillamente no estaban. Ya pues digamos que hoy en día tenemos pues sencillamente pues captura de información de esa sensórica, pero eso también nos lleva a que eso tiene pues un mantenimiento. Entonces pues no es simplemente utilizar los vehículos y las nuevas tecnologías, sino que también hay que mantenerlas. Entonces, digamos en términos de sensórica, de todo ese tipo, digamos, de elementos que nos brindan esa información tan valiosa para el mantenimiento, pues hay que, o más bien hubo que ajustar los planes de mantenimiento. Entonces, tal vez nuestras rutinas hace muchos años no contemplaban la revisión técnica de un sensor. Por ejemplo, pues para refinar un dato pues que sea utilizable, pues tenemos que garantizar que el hardware que lo genera pues tenga unas condiciones técnicas pues adecuadas. Digamos que también yo destacaría el tema de especificaciones desde el punto de vista de la mejora de la experiencia del usuario. Hoy en día, y parte pues digamos del trabajo que está haciendo este sistema para el futuro, la nueva flota del sistema, pues comprende sistemas para la mejora de la experiencia de los viajeros. Entonces, hoy, por lo menos en el componente zonal, tenemos sistemas de Wi-Fi a bordo de los vehículos, tenemos puertos USB para que las personas puedan cargar sus dispositivos móviles, pero todos esos ítems, digamos que necesitan pues, también un mantenimiento. En el tema pues ya de seguridad ciudadana, pues los sistemas de videovigilancia también llegaron pues como una herramienta de apoyo, pero labores de pronto tan elementales como limpiar el lente de una cámara o posicionar un lente, reemplazar algún cable que tenga alguna afectación, pues hizo que
todos los equipos técnicos acá de los concesionarios y pues también nosotros desde Transmilenio, pues fortalezcamos pues esos planes de mantenimiento para recibir esos ítems. Digamos que yo destacaría para cerrar es que toda esa integración de hardware más aprovechamiento de datos, más mantenimiento que se hacen, digamos, sobre esos sistemas, nos permiten es generar esa data que, pues ya seguramente lo veremos después, nos permiten pues tomar decisiones que están informadas y que están motivadas en información científica. O sea, cómo digamos, toda la evolución de este mantenimiento no es simplemente un concepto, sino pues algo que también trae por detrás pues un tema de mantenimiento de equipos, de hardware, robustecimiento pues de rutinas de mantenimiento y pues ya pues por supuesto todo el tema de aprovechamiento de datos. Bueno, Francisco, mencionas algo muy importante y es, no solamente es hacer un seguimiento a que el bus funcione de manera correcta, que se comporte con un nivel de confiabilidad muy alto, sino cómo alineamos esos incentivos de la operación del bus con lo que percibe el usuario. Y todo esto se ha logrado a través de indicadores, no solamente indicadores de desempeño, sino indicadores de calidad del servicio. Omar, cuéntenos cómo ha sido ese aprendizaje respecto a la gestión de mantenimiento correctiva que en su momento se exploró en las primeras fases del sistema y ese planteamiento a través del aprendizaje de los indicadores para poder conocer cómo se identifican esas posibilidades de mejora y sobre todo que se vean reflejadas en la confiabilidad del servicio para los usuarios. Claro que sí, ingeniero. Digamos que en estas fases iniciales donde pasamos de actividades netamente correctivas a actividades preventivas, pues digamos que para el desempeño de los procesos de la gestión de mantenimiento se tiene que incorporar indicadores para la mejora de los procesos, la mejora continua y demás situaciones. Digamos, hay una parte importante y es que dentro de estos procesos de mantenimiento de la flota en estos 25 años se han adoptado indicadores importantes, dentro de los que tenemos, pues como ya lo había dicho en el bloque anterior, son indicadores contractuales, ¿sí? Y el principal de ellos pues es la distancia media entre fallas, que es nuestro DPB, que fue incorporado en la transición de los contratos de la fase 1 como una obligación contractual y ya hacia las fase 3 con las reestructuraciones, fase 4 y 5 migraron a la especificación o al manual de niveles de servicio. Entonces, digamos, en primera medida, nuestro indicador de distancia entre varadas pues es un indicador de clase mundial, que es un referente a nivel de sistemas de transporte público para medir confiabilidad y a su vez es el homólogo en la industria del tiempo medio entre fallas. Entonces, pues digamos que la confiabilidad y el desempeño de la flota es en base a la implementación y seguimiento de estos indicadores. Luego hay otros indicadores que digamos que no atañen al manual de servicio, pero sí al desempeño interno de los concesionarios. Entonces tenemos primeramente la disponibilidad o el uso de la disponibilidad, que se define como la eficacia de la flota disponible para ponerla en servicio, para utilizarla en la programación de servicios. Luego tenemos el índice de mantenimiento, que mide la cantidad de tareas o actividades realizadas de manera preventiva y versus las ejecutadas. Bueno, eso pues, digamos que son los indicadores generales que digamos hemos percibido en estas últimas fases. Luego tenemos datos promedio de los 5 años en sistemas BRT en el mundo, donde
logramos identificar estos 3 indicadores. Tenemos de distancia media entre varadas valores entre 12 y 12.000 y 16.000 kilómetros, disponibilidad entre 90 y 95% y índices de mantenimiento preventivo que también oscilan entre 90 y 95. Comparándonos nuestros indicadores con esos referentes de esos últimos años en sistemas BRT, entonces tenemos nosotros indicadores de disponibilidad de alrededor o mayores al 96%, tenemos el indicador de DPV de distancia entre varadas entre 50.000 y 60.000 kilómetros para promedio en el último año, y también tenemos el índice de mantenimiento preventivo superiores a 96%. Ahí es importante y relevante indicar que hay algunas concesiones que en cuanto a disponibilidad y índice de mantenimiento preventivo en algunos periodos alcanzan el 100%. Bueno, para hacer un ejercicio en cuanto a la confiabilidad de nuestro indicador, que está entre 50.000 y 60.000, hay una ruta que está desde Alaska hasta la Patagonia que tiene alrededor de 30.000 kilómetros. Entonces, lo que quiere decir que un bus troncal puede hacer un recorrido de ida y vuelta, ¿sí?, antes de vararse. Para el componente alimentador tenemos en promedio el último año 27.000 kilómetros, lo que equivaldría a hacer un recorrido de ida desde Alaska hasta la Patagonia sin varadas. Bueno, ¿qué beneficios pues, ha tenido estos indicadores? Pues mejora en la confiabilidad y la disponibilidad de la flota para ofrecerle un servicio de calidad. Eso sería en general el tema de los indicadores. Bueno, realmente los datos que nos menciona en términos de confiabilidad son muy dicientes, y creo que estar con un índice de confiabilidad que supera 2 o 3 veces más el promedio mundial de este tipo de sistemas es algo que habla muy bien de esos 25 años de la operación del sistema de BRT y sobre todo de su gestión de mantenimiento. Todo esto tiene que armonizarse, Francisco, en términos contractuales, sobre todo con el entendimiento de la intervención de cada uno de los actores nuevos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de evolucionar también en términos contractuales con la vinculación de proveedores de flota, de operadores de flota. Esto también pues, es un reto no solamente dentro de la esfera técnica, sino pasarlo y traducirlo en ese esquema contractual. Menciónanos un poco cuáles han sido esos aprendizajes para involucrar y fortalecer los contratos para mantener estos indicadores de confiabilidad, y también aprovecho para preguntarte cuál ha sido el papel de la tecnología en el marco de estos aprendizajes y la utilización de todos los indicadores de la gestión de mantenimiento, Francisco. Ok, bueno, respecto al desarrollo contractual, yo destacaría 5 aspectos, los 3 primeros relacionados con el mantenimiento, pues digamos, de las concesiones desde la óptica contractual y los últimos 2 desde la óptica ya de Transmilenio como pues supervisor y acompañante del mantenimiento. Creo que lo primero es mencionar que un poco este sistema desde el año 2018 con la renovación de flota que mencionó Omar en otra de sus intervenciones, nos trajo, digamos, a un modelo de negocio nuevo. Tradicionalmente ese sistema nació pues bajo un modelo pues concesionado pues con un único operador que se encargaba pues de pues todas las actividades necesarias para prestar el servicio, desde la adquisición de los vehículos, la selección, la posterior incorporación, la puesta en marcha, contratación de conductores y la prestación del servicio. Digamos que en ese 2018, digamos, migramos a un modelo de negocio pues que se llama provisión-operación, donde pues digamos que por diversas razones y dentro de las técnicas podría destacar como la especialización de funciones, como digamos un proveedor de flota se concentra en hacer la mejor selección del material rodante que necesita el sistema y cómo en una sinergia, pues bueno, con Transmilenio, pero también con un operador de flota,
posteriormente se propicia que cada uno de ellos se especialice en sus actividades. Entonces, típicamente un operador de flota es una compañía, una organización que tiene un gran nivel de experticia en labores de mantenimiento, de reacondicionamiento de vehículos y pues también en operación. Entonces, creo que a nivel contractual es un aspecto muy importante, digamos, de mencionar cómo ese modelo de negocio nuevo pues responde a esas dinámicas en las que aprendimos que es conveniente pues especializar esas funciones. Por el otro lado, destacaría el tema de, en lo contractual también, debemos reconocer que nosotros acá estamos tratando con máquinas y las máquinas pues tienen, a pesar de lo que ha mencionado Omar, pues una probabilidad de falla. Entonces cuando esas fallas técnicas se materializan, lo que sucede pues es una afectación al servicio, que es desafortunadamente algo pues que todos los que estamos acá pues trabajamos día a día para que eso se minimice, y en ese sentido también en lo contractual se incorporaron unos sistemas, unas cláusulas más bien de atención en vía, de que cuando ocurra una falla técnica haya pues una atención oportuna que minimice ese impacto pues al servicio. También digamos ya un poco y de cara a nuevos proyectos, en lo contractual pues también hemos incorporado asuntos que tienen que ver con los proveedores del material rodante. Hablo puntualmente del tema de las garantías. También hemos aprendido, digamos, en esta trayectoria, cómo las garantías pues son un vehículo importante pues para mantener la operatividad de los vehículos, que en esos procesos de aclimatación, de adaptación y de puesta a punto en la que pues se hacen muchas pruebas técnicas, pues se tiene que tener un robusto acompañamiento de los equipos técnicos de los fabricantes, no solo de los expertos en mantenimiento, sino también de las áreas de ingeniería. Entonces, en ese sentido, el esquema de garantías, hacer contractual unos tiempos por lo menos de acompañamiento mínimo y de conceptos técnicos pues iniciales por parte de las casas matrices es otra de las herramientas que contractualmente pues destacaríamos. Y finalmente también todo el tema del suministro de repuestos, como que en este sistema donde la disponibilidad de la flota pues es completamente necesaria prácticamente todo el tiempo, pues tener cadenas de suministro de repuestos robustas, que tengan pues un esquema de postventa muy bien articulado con las necesidades del sistema, es una necesidad y ya pues lo hemos plasmado contractualmente. Destacaría también desde la parte de Transmilenio, pues también hemos acompañado esa supervisión del mantenimiento, incorporando pues nuevos esquemas pues también para ese seguimiento contractual. Entonces, desde la parte de mantenimiento se han estructurado unos protocolos de auditoría técnica. El auditor técnico es una figura que hace veeduría y que acompaña el mantenimiento de las concesiones, y al final pues de ese proceso de acompañamiento formula una certificación donde pues da cuenta de que los procesos de mantenimiento, de que los insumos que se emplearon, de que las prácticas técnicas que se desarrollaron pues se acomodan digamos a los estándares, a las buenas prácticas. Entonces en ese sentido pues Transmilenio también ha incorporado un protocolo de auditoría técnica donde pues se dan pues lineamientos necesarios pues para que esas personas que funjan ese rol de auditores pues se adhieran digamos a esos lineamientos. Y finalmente también pues el tema de implementación de esquemas de interventoría, pues en la contratación digamos que nosotros manejamos acá como sector público también es importante pues destacar que la figura de la supervisión y de la interventoría pues es algo que requiere pues unos estudios técnicos robustos pues para determinar si se necesita por ejemplo únicamente una interventoría técnica que se enfoque sobre el seguimiento del desarrollo técnico de un contrato, pero pues también acá en lo contractual pues en ocasiones se requieren interventorías integrales. Por integrales pues obviamente están componentes de pronto un poco por fuera de esta charla, el componente financiero, el componente legal, pero destaco pues por lo menos el tema de interventorías integrales en temas ambientales, lo que hablábamos hace un momento de seguridad y salud en el trabajo, también digamos son cosas que con esquemas de interventorías integrales se pueden atacar pues de una manera bastante robusta.
Digamos que ya en términos de la siguiente inquietud, Jaime, pues sobre el tema de cómo esa tecnología ayuda a los procesos de mantenimiento, pues ya lo hemos un poco vislumbrado en este conversatorio. Por un lado, el tema de sistemas de telemetría nos empujó pues a incorporarnos como en ese tema de meternos como en la computación, si me permite el término, de los vehículos, como que los vehículos están compuestos ahora pues por unas redes de computadoras enormes que tienen pues un montón de información pues que explotar, y esa información pues nos ha permitido pues por un lado aprender a procesarla para analizarla y pues tomar decisiones. La estructuración de las bases de datos, pues por supuesto fue como un segundo paso. Primero pues capturas la información, luego la organizas y pues a partir de eso te procesas, digamos, información y tomas decisiones. También lo hemos venido mencionando, todo el tema de inclusión de software es un aspecto bastante importante acá. Antes, por ejemplo, acá que estamos en el área de llantas de este taller de mantenimiento, el seguimiento de llantas era un proceso muy básico, como que se limitaba a un tema de simplemente tener unas personas que cambien y pongan las nuevas llantas y ya. Hoy en día, pues las concesiones en su estructura pues tienen pues un proceso prácticamente dedicado al seguimiento de llantas, variables como por ejemplo cuántos kilómetros te da cada llanta por milímetro, es una cosa súper determinante en este negocio, y es una parte donde la tecnología pues ha cumplido un rol fundamental. De pronto ya también para cerrar pues mencionaría pues las nuevas herramientas también pues para auditoría, ya desde la óptica de nosotros en Transmilenio como supervisores de mantenimiento. Entonces pues cuando se detectan condiciones pues que tengan que ser corregidas en los vehículos, pues también hay unas plataformas tecnológicas donde se consignan esos hallazgos, donde se comunican en tiempo real a los responsables de mantenimiento y cómo, digamos, se termina como ese ciclo PHBA de planear, hacer, verificar, actuar, y ese verificar, digamos, se materializa mucho con esas herramientas tecnológicas, donde se comunican esos hallazgos y pues hay una gestión oportuna, porque creo que pues muchas veces acá pues en general pues todos tenemos la expectativa de que si surge alguna novedad técnica pues esta se tiene que corregir pues a la mayor brevedad, y en ese sentido la tecnología nos ha brindado pues un salto en eficiencia pues enorme. Bueno, muy bien. Siguiendo con la línea de lo que estás mencionando acerca de la mejora de procesos y de la captura de información, Luis, coméntanos qué herramientas y qué tecnología se han implementado para mejorar esa captura y ese procesamiento de información. Todo esto, pues para tener unos indicadores calculados, por supuesto que estén alineados con la prestación del servicio, pero sobre todo que garantice la oportunidad en la identificación de las fallas y que mejore la confiabilidad del servicio. Hoy en día podemos hablar de herramientas desde tres tipos de enfoques. Uno de gestión de documentales y de gestión, otras desde el talento humano y otro desde a nivel de tecnología y de plataformas de tecnología. De gestión, hoy en día tenemos unos procedimientos ya definidos, como lo citaba Francisco en su momento, tenemos el protocolo de confiabilidad, tenemos el protocolo del auditor técnico, tenemos los manuales de especificaciones técnicas y los manuales de inspección de flota que nos permiten realizar las actividades de una forma ordenada, controlada, para poder obtener este tipo de información. Hay otro tipo desde el talento humano, lo mencionaba, y es que hoy en día el grueso del equipo técnico que hace control y supervisión, por lo menos desde los líderes de los procesos, la gran mayoría tienen certificaciones como auditores técnicos en ISO 50000, lo que permite tener un conocimiento específico en el momento de efectuar auditorías y relacionada con la gestión de activos. Digamos que esa es en la parte de talento. Tenemos profesionales muy técnicos, muy profesionales en el tema del conocimiento técnico que hay que efectuar para hacer el seguimiento de las obligaciones contractuales. Y ya en el tema tecnológico se han diseñado también, hoy en día ya no, como lo mencionaba previamente, ya no tenemos esos archivos robustos en Excel, sino que contamos con unos tableros de control que ya procesan la información
casi que en tiempo real, donde podemos tener datos precisos de la captura de la información proveniente de la gestión de mantenimiento. Hay unos aplicativos que utilizan los técnicos que hacen la supervisión y consignan directamente la información en estos aplicativos, lo que permite tener en tiempo real esa información para ser analizada y consolidada. Y ya finalmente, pues dentro de todas estas herramientas tecnológicas ya llegamos al grueso, lo más adelantado que tenemos en este momento es poder hacer predicción, análisis y predicción de fallas dentro de la gestión de mantenimiento que adelantan los concesionarios, como lo estaba previamente, para podernos adelantar a la ocurrencia de los eventos. Bueno, muy bien, cerramos este segundo bloque hablando de cómo fue el camino de pasar del tablero con tiza y marcador, de la tablilla llenada a mano al manejo precisamente de todos los datos provenientes de los buses para un mantenimiento, una gestión de mantenimiento inteligente. Esto lo vamos a profundizar en el siguiente bloque. Mientras pasamos el video de separación entre bloques, los invitamos a seguir consignando todas las preguntas a través del chat. Al final del bloque número 4 vamos a tener la posibilidad de compartir esas preguntas con los expertos de mantenimiento de Transmilenio y, por supuesto, recopilar todos esos comentarios que ustedes nos están dejando en tiempo real. ¿Sabías que nuestro sistema es un referente mundial en movilidad urbana? Y tú puedes conocerlo de primera mano. Expertos en movilidad, académicos y delegaciones internacionales ya han vivido la experiencia de nuestras visitas técnicas. Un recorrido diseñado para entender cómo funciona la integración de los diferentes componentes. Beneficios de la visita. Conoce el modelo de construcción y operación. Descubre nuestras soluciones tecnológicas. Aprende sobre la gestión y sostenibilidad del sistema. Transmilenio, más que transporte, una solución integral de movilidad que transforma ciudades. Aquí sí pasa, Bogotá, mi casa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, muy bien, comenzamos este tercer y último bloque de preguntas con nuestros expertos. Ya nos acompaña Ángel también, uniéndose a la conversación. Pasamos precisamente de ese sistema reactivo de la gestión del mantenimiento a tener la capacidad de identificar en qué momento hay una alta probabilidad de falla en un bus para hacer un tratamiento preventivo. En la gestión de operación esto es muy importante porque cada bus que se evita que se vare en la operación, en la vía, supone también una minimización en la afectación a miles de usuarios, sobre todo en las horas pico en el sistema de transporte público de Bogotá. Ángel, cuéntanos este modelo predictivo que ya está implementado en el sistema Transmilenio, en el componente BRT, ¿de qué se compone y cuál es la diferencia de esos modelos tradicionales en la gestión de mantenimiento? Yo quiero hacer un paréntesis inicialmente pues, para comentar que el modelo de predicción de fallas pertenece a la familia que viene adelantando la Transmilenio al interior y que están enfocadas a la gestión de mantenimiento de tipo 4.0. Aquí estas iniciativas se basan en el aprovechamiento de información y pues podemos encontrar dos tipos de fuentes de información. El primero es relacionado con... Listo. Como les venía comentando, el modelo de predicción de fallas se alimenta a través de diferentes fuentes de información y las iniciativas que en este momento se tienen al interior de Transmilenio
pues contamos con dos tipos de familias. La primera, pues es, como bien lo comentaba Omar y Luis, la información que se recibe a través de telemetría, y esto es pues a través de la transmisión de información que registran los buses y que se comunican al centro de gestión para el procesamiento de información y visualización de los datos. Y pues también tenemos otra fuente de información, que es los históricos de todas las novedades que hemos tenido durante los últimos años. Esta información proviene de los sistemas de gestión de flota que tenemos al interior de Transmilenio. En este momento contamos con cerca de 1 millón de registros, los cuales alimentan el modelo predictivo. Y pues bueno, ya el enfoque específicamente del modelo predictivo, como su nombre lo indica, pues se busca es hacer una estimación, una predicción de cuándo podría llegar a fallar un bus. Con respecto a las diferencias que teníamos anteriormente con las actividades de supervisión de mantenimiento, pues efectivamente es un tema ya predictivo de estimación. La idea es que con base en las predicciones de fallas se puedan promover por el desarrollo de acciones que permitan a los operadores pues adelantarse a que se presente una falla, y pues anteriormente esto no lo estábamos desarrollando. Hacíamos el seguimiento del plan de mantenimiento, de la revisión de las hojas de vida, y aquí ya nos vamos a un enfoque más después, adelante, predictivo. Bueno, muy bien. Pasamos precisamente de los datos que se seguían a través del seguimiento del plan de mantenimiento, del manual de cada uno de los buses. Quisiera también que nos complementaras acerca de los parámetros que intervienen en estos modelos, cómo se utiliza, sobre todo teniendo en cuenta que después de fortalecer las especificaciones técnicas de los buses, los sistemas inteligentes de transporte, luego de establecer la consistencia de todos los datos que se obtienen a través de estos, desde el centro de gestión y desde el procesamiento de información, que son millones de datos, hay que hacer una parametrización precisamente de los modelos para tener alertas efectivas y poderlas gestionar. Coméntanos un poco sobre esos parámetros. Así es, Jaime. El modelo de predicción de fallas pues tiene unos indicadores que se encuentran a través de unos códigos específicos en la nube. Para el caso puntual, manejamos indicadores de ingeniería de confiabilidad, como el tiempo medio entre fallas, como bien lo comentaban anteriormente. También contamos con la probabilidad de falla acumulada. Tenemos los tiempos fuera de servicio, tenemos las tasas de fallas, y pues esto combinado con unos parámetros y una aplicación de distribuciones estadísticas que se ajustan al comportamiento del ciclo de vida de los vehículos. Para el caso puntual, pues contamos con una distribución, en este caso Weibull, de 2 parámetros, y pues combinando con los parámetros de ingeniería nos permite hacer como el match y la integración para establecer cuáles son los vehículos que tienen unos indicadores a nivel de tiempos fuera de servicio o unos parámetros de forma o escala de la distribución atípicos al comportamiento normal de un grupo o fase o concesionario. Pues tomamos estos buses y pues la idea es que se generen estas acciones y se promuevan por parte de los operadores. Bueno, muy bien, cada uno de nuestros buses articulados y biarticulados moviliza al día más de 1.200 y 1.300 usuarios. Evitar que cada uno de esos vehículos tenga un problema mecánico supone una mejora en el servicio, y si es de manera preventiva, pues podemos inclusive no afectar la disponibilidad completa de cada uno de los sectores donde se presta el servicio en la ciudad de Bogotá. Cuéntanos a través de este modelo cuáles son los primeros resultados, qué resultados tangibles en la operación hemos logrado obtener a través de su implementación. Ok, el modelo en actualidad se encuentra en producción, es decir que ya podemos darle tratamiento a esta información, ya podemos iniciar con el proceso de formulación y notificación a los operadores para que hagan la identificación de cuáles son estos buses que presentan estas condiciones que son atípicas. Hay que tener presente que el modelo predictivo de fallas en este momento tiene cerca de 10.500 buses analizados, es decir, un poco la totalidad de la flota en este momento, y tenemos pues todos esos parámetros y variables de confiabilidad establecidos y a las cuales podemos hacer seguimiento. Para el caso puntual, pues hemos hecho algunos, digamos, cortes para identificar qué tan o sea, la predicción qué tan cercana es.
En este momento estamos cerca de un 68-70% de predicción de fallas, teniendo en cuenta que cercano es a que la predicción se acerque a 5 días calendario, posiblemente a cuando vaya a presentarse una falla. Igual también es importante tener en cuenta que este porcentaje puede variar dependiendo del grupo de análisis que se quiera identificar, porque podemos contar con fases nuevas, en este caso pues para fase 4, fase 5. Afortunadamente pues tenemos un registro, una disminución de fallas importantes, y esto pues nos permite ya sea aumentar o disminuir este porcentaje. Igualmente hay que tener presente que este modelo predictivo de fallas ha sido pues necesaria la construcción de un instrumento al interior de Transmilenio que nos permita su utilización. De nada sirve construir modelos predictivos si no tenemos nosotros la potestad y la posibilidad de sacarle un provecho. Entonces, paralelamente, pues, dentro de los criterios de aplicación del protocolo de confiabilidad, que es una herramienta que se implementó hace poco tiempo, uno de los criterios de selección está la identificación de estas fuentes de información, ya sea a través de telemetría o a través de los históricos y análisis de analítica de datos relacionados con los eventos de varadas. Asimismo, pues también nosotros internamente hemos necesitado y requerido fortalecer todos los grupos de trabajo. Se han fortalecido, digamos, los procesos de inspección, los procesos de revisión documental, y pues digamos que nos ha llevado por buen camino, y esto ha sido y ha dado fruto para que nos esté en este momento dando unos buenos resultados. Muchas gracias. Llegar a este punto del detalle y de la evolución técnica, sobre todo en sistemas preventivos de mantenimiento, supone también una adaptación organizacional, Luis. Sobre todo porque en Transmilenio ya tenemos equipos integrales pasando por expertísticos en términos de programación, en términos de mecánicos, de inteligencia también de datos y de procesamiento de grandes volúmenes de información. Esto comparado con lo que hacíamos hace 20, 25 años, Luis, ¿cuáles son esas adaptaciones a nivel organizacional para mantenernos a la vanguardia de todo lo que está necesitándose en términos de gestión de mantenimiento en el mundo? Con lo que teníamos hace 25 años es un giro total, un giro casi que es irreconocible cómo era que se gestionaba el mantenimiento de aquella época con lo que se hace ahora. Como lo consignaba antes, se llevaban unos registros de manera manual, de manera en planillas, en libros. Hoy en día pues se utiliza todo este tipo de herramientas. Ya a nivel organizacional, por ejemplo, para el caso de la DTBRT, cuenta con unas personas muy especializadas, unos profesionales en estadística, unos profesionales en diseño y desarrollo y programación de herramientas y de software, que cuando actúan juntos pues podemos tener herramientas como las que hoy se manejan. Y en ese sentido, digamos, cada vez que se requiere de algún tipo de desarrollo o vemos la necesidad de implementar algún análisis específico, pues podemos acudir a ellos ya con una base de datos organizada, con una bodega de datos que son confiables, para que ellos, como dicen, hagan su magia, y pues es donde nos entreguen toda la información y todos los desarrollos que nosotros necesitamos, y esto nos permite básicamente tomar decisiones en tiempo real, solicitar planes de acción a los concesionarios cuando los vemos, inclusive desplegar, de ser el caso, algún tipo de inspección técnica específica, si lo vemos conveniente, en aras de identificar posibles problemas, de que sean solucionados, y siempre contar con la disponibilidad de la flota en condiciones de seguridad y de confiabilidad. Con casi el 70% de precisión en la predicción de algunas fallas, de lo que se tiene posible seguir a través de procesamiento de información y de los sistemas inteligentes de transporte. Omar, ¿cuál es el gran valor agregado en la implementación de estos modelos predictivos de mantenimiento? Bueno, yo creo que el valor agregado que tienen los modelos predictivos tiene beneficios desde el nivel operativo, económico, de seguridad y de sostenibilidad. Se ve bastante o se ve impactado
en la planificación y organización del mantenimiento preventivo, anticipándose a fallas no previstas, que se traducen en reducción de correctivos y reducción de tiempos en taller. Asimismo, hay mejoras en los indicadores, se mejora la confiabilidad y la disponibilidad de la flota para ofrecérselos a los usuarios. También hay alta reducción de costos en servicios tercerizados por correctivos, en grúas y en otras actividades. Además, existe toma de decisiones con datos importantes. Entonces, allí tenemos todo lo que tiene que ver con la comunicación al interior de los equipos de mantenimiento, de operaciones y demás, y se tiene una buena calidad de la información en todos los niveles de la organización. Entonces, digamos que en términos generales, los beneficios de los modelos predictivos redundan en buenas prácticas, en ahorros, en costos y otros. Muchas gracias. Bueno, con esta pregunta terminamos el último bloque. Yo creo que la gran conclusión de esto es que Transmilenio no solamente es una gran fuente de conocimiento en términos operativos, en términos de entendimiento del usuario, en términos de implementación de mejoras y soluciones de sistemas de transporte público en su operación, sino que también proveemos mucho conocimiento para la gestión inteligente de mantenimiento. Semanalmente recibimos muchas consultas de expertos a nivel mundial para tratar de compartir este tipo de experiencias y por supuesto de fortalecer todo el conocimiento de este tipo de sistemas de transporte público. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito a través de la transmisión en directo y damos paso entonces al bloque de preguntas. Invito entonces a Marta y a los participantes anteriores del conversatorio para poder iniciar a responder todas las preguntas que nos han puesto en vivo a través de la transmisión en el chat. ¿Sabías que nuestro sistema es un referente mundial en movilidad urbana? Y tú puedes conocerlo de primera mano. Expertos en movilidad, académicos y delegaciones internacionales ya han vivido la experiencia de nuestras visitas técnicas. Un recorrido diseñado para entender cómo funciona la integración de los diferentes componentes. Beneficios de la visita. Conoce el modelo de planificación y operación. Descubre nuestras soluciones tecnológicas. Aprende sobre la gestión y sostenibilidad del sistema. Transmilenio, más que transporte, una solución integral de movilidad que transforma ciudades. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Sabías que nuestro sistema es un referente mundial en movilidad urbana? Y tú puedes conocerlo de primera mano. Expertos en movilidad, académicos y delegaciones internacionales ya han vivido la experiencia de nuestras visitas técnicas. Un recorrido diseñado para entender cómo funciona la integración de los diferentes componentes. Beneficios de la visita. Conoce el modelo de planificación y operación. Descubre nuestras soluciones tecnológicas. Aprende sobre la gestión y sostenibilidad del sistema. Transmilenio, más que transporte, una solución integral de movilidad que transforma ciudades. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Sabías que nuestro sistema es un referente mundial en movilidad urbana? Y tú puedes conocerlo de primera mano. Expertos en movilidad, académicos y delegaciones internacionales ya han vivido la experiencia de nuestras visitas técnicas. Un recorrido diseñado para entender cómo funciona la integración de los diferentes componentes. Beneficios de la visita. Conoce el modelo de planificación y operación. Descubre nuestras soluciones tecnológicas. Aprende sobre la gestión y sostenibilidad del sistema. Transmilenio, más que transporte, una solución integral de movilidad que transforma ciudades. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, damos paso a este bloque de preguntas agradeciendo a quienes se han mantenido conectados desde las diferentes ciudades y sistemas de América Latina. Y yo quisiera abrir este conversatorio ya de preguntas. Ustedes, de cara a los sistemas de transporte de América Latina que los están escuchando, sus pares en otras ciudades que están viviendo situaciones similares a la que ustedes ya han pasado y seguramente otros sistemas que están en mayor evolución o expansión, creo que esta experiencia que ustedes puedan compartir desde las preguntas que nos están haciendo es muy valiosa. Y yo quisiera arrancar contigo, Francisco. Tenemos una pregunta muy enfocada hacia temas de indicadores y nos preguntan ¿cuáles son los indicadores de mayor relevancia en cuanto al control de mantenimiento en la operación general del sistema? ¿Qué nos puedes decir? Indicadores. Bueno, pues yo destacaría un conjunto de 3 indicadores. En general, tú puedes referirte a indicadores desde la medición de un proceso de manera integral y en ese sentido, pues nosotros destacamos en este conversatorio todo el tema de este indicador que denominamos distancia mediante fallas. Decíamos que es esa evolución que tuvimos en el sistema hace 20 años no estábamos hablando de esto y es un indicador que básicamente es un número que entre más grande sea tiene pues digamos una mayor connotación de confiabilidad de una flota de transporte. Una de las características importantes que tiene es que es un indicador que podemos normalizar con otros sistemas de transporte, es decir, nosotros podemos hacer ejercicios de benchmarking con sistemas férreos, por ejemplo, con otros sistemas de transporte del mundo, no necesariamente sistemas BRT. En general, este es un indicador del proceso de confiabilidad como el resultado de toda una gestión integral de mantenimiento. Ese me parece bastante importante, implementado pues con éxito, incluso estamos en el camino pues de llevar ese indicador a componerlo con otros subindicadores. Ahí por lo menos hablábamos también del indicador de ejecución del mantenimiento, de la planeación versus la ejecución. Normalmente en los procesos de mantenimiento se hacen unos ejercicios robustos de planeación, pero por diversos factores esa planeación se puede ir afectando por el camino. Entonces, de que tienes un vehículo planeado, programado para mantenimiento, por alguna razón pues no pudo entrar al taller y ahí pues se empiezan a desplegar todos unos esquemas, digamos, contingentes para mantener esa porcentaje de ejecución de lo planeado en el número más alto posible. Es decir, un índice apropiado de la organización de un taller es qué tan apegado es a la programación en el cumplimiento de su mantenimiento. Y finalmente, el tema pues de la disponibilidad como ese indicador que nos dice en este momento cuál es el insumo que tenemos para prestar servicio. Acá pues en transporte público la disponibilidad de la flota es un indicador crítico en el tema, por ejemplo, de operación de horas punta, horas pico, que llamamos acá en este gremio. Contar con una disponibilidad alta de flota pues es clave, digamos, para ofrecer una buena experiencia de servicio. Entonces, típicamente, ese indicador de disponibilidad se trata de pues, cuántos vehículos cuentas efectivamente para prestar el servicio. Dentro de un modelo de sistemas integrados, tanto buses, férreos, cables, ¿aplicaría?
una de las posibilidades de todos estos conjuntos de indicadores es hacer ejercicios comparativos, de medirnos en el buen sentido de la palabra con todos los sistemas, independientemente que sean otros modos de transporte, para pues conjuntamente buscar esas estrategias que nos lleven a todos a elevar esos estándares. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que son muy compatibles con esto. Sí, yo creo que es súper importante este tema que tú tocas, Francisco, porque al final estamos hablando es de un sistema integrado que es lo que es Transmilenio hoy. Estamos acá sentados con los componentes de BRT y Zonal, pero no se nos olvide que el camino y el modelo que hoy Transmilenio como referente también a nivel mundial es que es un sistema integrado 100%. Bueno, muy bien, gracias Francisco. Ángel, voy a pasar contigo y acá nos hacen una pregunta más referida al ascenso tecnológico. ¿Cómo en los procesos de mantenimiento en general vienen aplicando la inteligencia artificial? Ok, para el modelo específico a nivel de predicción de fallas, se contrata herramientas tecnológicas en este caso, pues Transmilenio tiene contratado a través de herramientas en la nube todo el paquete de Google, en este caso puntual, en donde a través de Google, las herramientas de Google Cloud, se permite pues hacer la extracción, transformación y procesamiento de la información. Aquí entran en juego herramientas como BigQuery, entra en juego herramientas como Looker Studio para la visualización de datos y pues también se utiliza Google Functions. Entonces, más que todo es como la aplicación de esta tecnología que tenemos a nivel de informática e inteligencia de negocios y pues de cierta forma resultaría, una vez identificado cuáles son los servicios y cuáles son los requerimientos que necesitamos para hacer el análisis de la información, pues ya establecer, digamos, una línea base para ir hacia donde queremos. Me parece súper interesante porque al final estás hablando de una plataforma Google estándar que puede acceder cualquiera de los sistemas de transporte que tenemos en ciudades principales, megaciudades o ciudades intermedias o ciudades pequeñas, que al final lo que buscamos es mejorar los estándares de calidad en la prestación del servicio. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Voy a pasar esta pregunta que nos están haciendo, quisiera contigo, Jaime, y contigo, Lucy, desde esta perspectiva de los dos modos que ustedes manejan, y es cómo a raíz justamente de la versatilidad y del prototipo de vehículos que ustedes tienen dentro del sistema han logrado estandarizar protocolos de indicadores de mejora del servicio de cara al usuario y cómo han logrado también estos procesos de climatización tropicalizarlos. Entonces, arranco contigo, Jaime, porque creo que hemos escuchado ya a Lucy. Quiero arrancar contigo. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, muy bien. Lo que podemos hacer para estandarizar este tipo de, precisamente, de multivariedad de marcas y de muchos fabricantes y proveedores es a través de las especificaciones técnicas de los buses, tratar de homogenizar todos los requerimientos, no solamente a nivel de mantenimiento, sino a nivel funcional que se piden en cada uno de los vehículos. Eso es muy importante en la etapa de aclimatación porque nos permite tener un seguimiento de las primeras etapas y los primeros meses con esas fallas normales de la estabilización de las máquinas, pero también poder ver el final de la vida útil, cómo podemos prevenirlo a través nuevamente de procesos de modelos predictivos o de inteligencia artificial. Hay algo muy particular y es que siempre en la industria con la que mantenemos una conversación permanente nos dice el reto que es operar acá en Bogotá, sobre todo en el componente zonal, donde temas de topografía, temas de malla vial y demás, infraestructura, pues supone un reto adicional. Y en el componente BRT, pues esto no es ajeno, sobre todo también por las cargas y por todo el modelo de operación en cada una de nuestras estaciones a nivel de demanda. Esto nos ha permitido también poner no solamente a los modelos a predecir, sino a aprender. Algo que ha sido muy valioso para nosotros es tener unas líneas de referencia de todo lo que sea admisible, entre comillas, para poder generar las alertas de esos parámetros normales
que van aprendiendo los sistemas de inteligencia artificial en el sistema. Entonces, a través de todo el involucramiento de los ITS, vamos recogiendo toda esa información, hacemos precisamente o entendemos qué es lo que necesita el sistema, lo plasmamos en especificaciones técnicas y, por supuesto, esto se va traduciendo en indicadores para poder hacer un seguimiento efectivo al desempeño de los concesionarios. Eso sin duda ha sido fundamental para poder entender no solamente la primera etapa entre la transición que hoy le hablamos de la tecnología vieja que va saliendo, todo lo que se va recibiendo, entender la aclimatación de la flota, la puesta a punto de cada uno de los vehículos y que sea un proceso transparente para los usuarios. El usuario al final del día puede dormirse o irse a su casa un viernes en la noche con un bus Euro 2 del año 2003 y amanecer al siguiente día ya con un bus eléctrico para la renovación de la flota, prestando un mejor servicio para todos. Jaime, yo me voy a quedar con esta última parte que tú comentas justamente de la vejustez de la flota, ¿no? Y en el componente zonal, Lucy, porque al final, de cara al usuario, para ellos es indiferente la marca, la antigüedad, y lo que buscamos es mantener unos estándares de calidad en la prestación del servicio y ni se diga con el tema de buses eléctricos que se elevó un poco más esos estándares de calidad. Entonces, cuéntanos esa experiencia desde esas veredas que tú alimentas la parte troncal del sistema Transmilenio. Listo, sí, digamos todo el tema de implementación y cómo tratamos que la flota, por lo menos en la flota zonal, no es estándar todo de la misma marca, de la misma tecnología, sino que hay multimarcas, como lo mencionaba Jaime. Desde la implementación de más de 12 años que llevamos en el componente zonal, se ha tratado de estandarizar, y creo que esa es la palabra clave un poco, todos los planes de mantenimiento. Eso sí, pues como lo mencionaba, hay cosas muy específicas a la tipología de bus y esa combinación que hay de marcas, pero eso ha sido clave para poder exigirle lo mismo a todos los concesionarios de operación. Eso de la mano un poco con... Gracias. Eso de la mano, indudablemente, de la capacitación y la actualización de la capacitación de todas las personas que tienen que ver con todos los temas de mantenimiento a nivel técnico, profesional y administrativo, porque así como va mejorando y modernizándose la flota, pues debe ir creciendo el conocimiento y las habilidades también de las personas que al final son las que hacen posible todo el tema de mantenimiento de los buses. Entonces es bastante importante eso también de la mano, como lo mencionaba Jaime, con los fabricantes, porque hay que adaptar, digamos, los buses y los prototipos como llegan a las condiciones reales de operación, sobre todo el componente zonal, que tiene unas condiciones de infraestructura bastante difíciles y complejas en la operación de Bogotá. Y también, pues eso va también, por último, de la mano con inspecciones regulares que tenemos que hacer del cumplimiento de todas las especificaciones y estándares que hemos, pues digamos, establecido como sistema para que se cumplan y los usuarios reciban un sistema de transporte público pues con unos estándares de servicio que son los que necesitan y los que requieren. Entonces es muy importante, digamos, de todo ese crecimiento poder medir, y creo que eso es alguna lección que tenemos en el componente zonal desde el año 2020, que arrancamos con la medición de los niveles de servicio con los que debe contar el sistema, para saber qué tan alejados están los concesionarios, que son los que al final ponen los buses y los operadores, de lo que necesita y lo que planea el sistema para los usuarios. Entonces es algo que no solo se ha hecho, o sea, no solo algo que se puede hacer Transmilenio, creo que esos sistemas de transporte que se están empezando a implementar pueden hacer este tipo de cosas y de experiencias, digamos, recoger ese tipo de experiencias, porque lo que nos ha permitido y lo que hemos logrado es estabilizar en este momento la operación del componente zonal y pues obviamente capitalizar, digamos, todas las lecciones aprendidas para que el sistema vaya mejorando en cobertura y en confiabilidad hacia los usuarios. Sí, de acuerdo contigo. Quiero pasar esta pregunta contigo, Luis, porque como lo decía al comienzo, ¿no? Dándote la bienvenida, son 25 años que has caminado junto al crecimiento de Transmilenio, y aquí tenemos una pregunta que nos hacen es, ¿cómo proyectan incentivar que Colombia produzca mucho más de los repuestos y componentes de buses? Se está consumiendo mucha importación. ¿Qué dirías tú con la experiencia que tienes, Luis, de tener tantas marcas que hacen parte de la red de Transmilenio? Eso ha ido de la mano
de los periodos y de los, digamos, de los esquemas en su momento, a medida como se ha ido implementando cada una de las fases. Digamos que, yéndonos al principio de la operación, todos los repuestos eran importados porque, como les decía, por ejemplo, los fabricantes de la flota eran quienes traían los repuestos y era necesario traer. Cuando se empezó a presentar dificultades, por ejemplo, hubo temas de vandalismos, y voy a citar un tema muy puntual, cuando nos rompían los vidrios eran importados. Hoy en día, la industria nacional, hay varias empresas que permiten, previo las homologaciones pertinentes, conseguir este tipo de repuestos. Hoy en día ya se producen acá diferentes tipos de repuestos, como por ejemplo que tienen que ver con la suspensión, que tienen que ver con el tema eléctrico de los vehículos, lo que hablábamos en el overhaul, donde tocó hacer un reacondicionamiento de la flota. Había que cambiar todo el arnés eléctrico de los buses, y ante la imposibilidad de la importación, porque ya eran modelos que ya salían del mercado, se recurrió a mano de obra nacional, y con ingeniería colombiana se pudo suplir este tipo de repuestos, y esto ha motivado en gran medida la producción nacional, y ya también a nivel contractual se va involucrando desde el mismo desarrollo y ensamblaje de los carros, que tenga que existir una participación de la industria colombiana en estos procesos. Sí, ya para ir cerrando, hay una pregunta, y esta es para ti, Lucy, específicamente en tema de género. Y la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la percepción y la aceptación de las mujeres en el rol técnico de mantenimiento durante la experiencia que tú llevas? Sí, creo que eso ha sido una evolución muy positiva. Cada vez vemos participando más a las mujeres de unos roles que antes eran generalmente realizados por hombres. Entonces, en lo que llevo, digamos, y lo que veo cuando voy a patios, incluso con todo el tema de elementos ITS, ha generado que las mujeres incursionen en este campo y que trabajen de par a par, o sea, con sus compañeros, sin que haya, digamos, un ambiente de diferenciarlas, pues, de que pueden o no hacer. Creo que ha sido un ambiente bastante colaborativo, un ambiente bastante de reconocerlas como ese, no sé, como ese elemento transformador también, de poder saber que estamos en un campo que es tradicionalmente masculino, pero que las mujeres también pueden aportar y pueden contribuir con ese trabajo. Entonces, desde mi perspectiva, creo que esa evolución en el sistema, no solo de roles como mantenimiento, en este caso, sino también incluso de conducción, ha sido demasiado bonito de ver, porque vemos cada vez más mujeres en este rol, interesadas también, y muy... cuando hacemos grupos focales con ellas, son muy orgullosas de hacerlo. Son, digamos, son personas que nos dicen, es que ese era mi sueño y me demostré que yo podía. Entonces, ese tipo de cosas nos llenan de una satisfacción inmensa, porque es el sistema el que ha sido, digamos, el que les ha dado ese espacio para que cumplan sueños, tengan una estabilidad laboral y que puedan, pues, de alguna manera aportar en este sector transporte. Perfecto. Bueno, Lucy, a todos nuestros invitados, muchísimas gracias. A quienes se han conectado desde las diferentes ciudades de América Latina, agradecerles inmensamente el que sigan escuchando estos espacios de reflexión, de compartir las experiencias. Además, un propósito muy importante que estamos buscando es de documentar desde un punto de vista vivencial lo que ha significado crecer y evolucionar con un sistema tan referente para el mundo, y no solamente pues América Latina, para las ciudades que nos están escuchando. Invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestro próximo conversatorio, donde estaremos muy enfocados con temas no solamente de género, sino también un tema muy retador para los sistemas de transporte en general, de los sistemas en el mundo, no solamente de América Latina, y es cómo lograr la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas, manteniendo estándares altos de calidad de cara a nuestros usuarios. Muchas gracias, y a todos nuestros invitados, por favor, a Omar, a Luis, Jaime, para ti, Ángel, Lucy, Francisco, muchas gracias, y nos vemos por nuestros canales próximamente. Hasta pronto.